vamos a abrir la Biblia en el Salmo 134. Voy a usar la Biblia de las Américas que tengo aquí. Es bilingüe, inglés y español. Voy a usar obviamente, la versión en español, Salmo 134. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, un tema muy, muy, muy importante que tiene que ver con nuestra eh, doctrina cristiana. Así que voy a leerlo aquí desde mi Biblia. Salmo 134, la palabra del Señor dice así: He aquí, bendecid al Señor todos los siervos del Señor, los que servís por la noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ahora voy a leer de la Biblia hebrea, de la Biblia de estudio judío, la Biblia hebrea, el, el mismo Salmo 134. Ok, Salmo 134. Y aquí lo tengo. Está en inglés, pero dice así: Salmo, dice traducido es: ahora bendigan al Señor. Now bless the Lord, all you servants of the Lord, todos los siervos del Señor, who stand nightly, quienes durante toda la noche están en la casa del Señor, who stand nightly in the house of the Lord. Levanten sus manos hacia el santuario. Lift your hands toward the sanctuary y bendigan al Señor. And bless the Lord. Lord es Señor. Bless, bendecir. May the Lord, maker of heaven and earth, que el Señor, el creador del cielo y de la tierra, bless you from Zion, les bendiga desde Sion. Y dice aquí, este salmo, el último de los salmos de esta categoría, se refiere a la bendición del pueblo de Dios a Dios y la bendición de Dios a su pueblo. O sea, se viene a ser una comunicación. Esto es lo que se llama la verdadera comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Comunicación es cuando hay dos o más personas y hay una interacción. ¿Me entiendes? O sea, uno habla, el otro recibe el mensaje y contesta a la persona que habló. Cuando sucede eso es comunicación. Cuando una persona habla y el resto escucha, es monólogo. No hay comunicación. Por ejemplo, ustedes pueden escucharme, pero no hay una comunicación completa, porque la comunicación es respuesta de ustedes hacia mí. Y una vez que yo escucho lo que ustedes responden a lo que digo, yo respondo a lo que ustedes me dicen. Y es continuo, dinámico, dinámico. Ahí es donde hay una comunicación. Cuando oramos, hay una comunicación porque Dios nos habla por su palabra. Si no oramos, no hay comunicación. Solamente Dios viene a hacer el monólogo. Pero el monólogo no es lo que quiere el Señor. Dios quiere comunicación. Hablar, hablar. Tiene que ver continuamente. Hemos sido creados para interactuar todos los días, comunicarnos.
con nuestras ideas, y en la casa del Señor, en la comunidad de fe, debe haber comunicación abierta. Cuando dice aquí este Salmo 134, ¿no? Dice, bendecir al Señor todos los siervos, los que sirven en la noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Está hablando de nuestra respuesta al Señor, de nuestra respuesta al Señor. Saludos a nuestro hermano Raúl Dandy Casanova, primo, y a Liliana Reyes. Entonces, cuando hay una respuesta, se está comunicando, ¿no? Esa es la oración. O sea, la oración no es que, oh, voy a orar si puedo, se está comunicando. Es como cuando alguien le habla y usted no le va a decir, bueno, te voy a contestar después. No, tiene que haber una comunicación constante. Entonces, cuando dice aquí el salmista, bendigan al Señor, los que están durante toda la noche, está hablando de lo que se llama acción de gracias. O sea, acción de gracias en la Biblia significa dar gracias de una forma total. En el Antiguo Testamento los judíos levantaban las manos. Levantar las manos es símbolo de acción de gracias. No, levanta las manos hacia el santuario es acción de gracias. Acción de gracias en el hebreo significa extender la mano, extender la mano. Cuando uno recibe un favor, antiguamente se extendía la mano. Gracias. No es solamente decir gracias. Eso no es acción. Gracias. Y generalmente la acción ahí, en el templo, se hacía sacrificar un animal. Se dan cuenta que acción de gracias no es lo que es ahora. Eso no se practica hoy ni en las iglesias. A veces ni siquiera agradecen los, entre comillas, llamados disque cristianos. No se agradecen, es más, hoy día del Señor. Muchos ni se hablan, no se hablan. Y es una reverenda vergüenza que dice que mencionando el nombre del Señor ni siquiera se habla, ¿no? O sea, es una vergüenza total. En la Biblia nos enseña que acción de gracias es a Dios por todos los beneficios que nos da, por ejemplo, la vida. El respirar es un don, porque hoy día en todas partes, como sucede siempre, la gente muere en cada momento. Hoy están muriendo en alguna parte, dejan de existir. Usted y yo que estamos acá, estamos todavía vivos. Ese es un don de Dios. O sea, el creyente como el no creyente recibe favores de Dios. Por eso hay que agradecerlo. O sea, el agradecer a Dios no es solamente del creyente, agradecer a Dios viene a ser de todos, porque Dios nos da la vida. O sea, nadie decide, voy a vivir 10 años, 20 años, 30 años, 50, 60, 70. Eso lo decide Dios. Pero mientras estamos vivos, agradecerle. Gracias, gracias. Pero al mismo tiempo, Dios nos bendice. Hasta la otra parte de la comunicación. ¿Se dan cuenta? O sea, esa interacción de bendecir y Él nos bendice, bendecir y Él nos bendice, es dinámico, siempre. Eso es lo que es esencialmente lo que está hablando este salmo. El Salmo 134. Saludos también a Johanna. Salmo 134. Ahora bendigan al Señor todos los siervos. ¿Quiénes son todos los siervos del Señor? Hoy en día son aquellos que creen en Jesucristo. El que cree en Jesucristo tiene que estar agradecido toda su vida, agradecido toda la vida. No, todos sus siervos. Pregunta es si usted es siervo de Dios, o sea, si usted pertenece a la fe, agradezca al Señor. Dígale, Señor, gracias. Dice, todos los que están, dice, por la noche sirviendo al Señor. Todos los que están durante la noche, dice, sirviendo al Señor.
Ellos eran un grupo especial de personas, funcionarios del templo. Cuando dice los que sirven al Señor, es una palabra que significa ministro, ¿no? Ahora, durante toda la noche ellos estaban, diríamos, como vigilia, pero no estaban durmiendo, estaban ministrando. No se sabe con exactitud cuáles eran sus funciones, pero aquí dice servían al Señor. Muchos creen de que era momento de alabanza o puede ser otras funciones relacionadas al templo de ese entonces, porque esto está escrito, ¿no? Ya después, eh, cuando David, cuando ya estaba el templo hecho por Salomón, eh, porque los salmos es una combinación o colección de cánticos, ¿no? Culminación de cánticos. Cuando se escribían estos salmos, alguien los colectaba. Habían más salmos, pero tenemos nosotros en nuestra escritura 150. Este Salmo 134 es el más pequeño. Posiblemente era más largo. Pero lo que sucede está, recuerda, esto fue escrito hace más de 3000 años. En ese entonces no había libros como ahora. Pero como eran más de 3000 años, lo que se colectaba a veces, por alguna razón, como sucede siempre en los escritos antiguos, se rompía. El material, por alguna razón, era roto o se destruía. Y lo poco que quedaba lo colectaba. La mayoría de los salmos están completos, pero no todos. Y algunos se perdieron para siempre. Por eso se piensa de que eran más de 150. Los que tenemos acá colectados en su Biblia son 150 salmos. ¿Ok? Entonces, esos 150 salmos son para cánticos en el templo. Son cánticos. Pero también muchos lo usamos para oración. Aquí, por ejemplo, es un cántico. Bendigan al Señor. Y generalmente la melodía era de ese entonces, melodía hebrea antigua. Ya no casi se canta, algunos lo hacen en Israel, ¿no? Con instrumentos, con arpa, con flauta, hasta con címbalo, ¿no? Un címbalo viene a ser como una guitarra pequeña, a veces dos o tres cuerdas. Todavía lo tienen. Si usted va a YouTube y pone música de Israel, ahí va a ver instrumentos. Son así pequeños, depende, pero no son como las actuales, guitarras actuales, son pequeños. Es como lo que hacían en ese tiempo antes los incas. Los incas también comenzaron a crear sus propios instrumentos de viento y de cuerda. ¿Ok? Eh, entonces ellos cantaban al Señor y decían, bendigan al Señor los siervos de la casa de Israel, o sea, los que estaban en el templo durante toda la noche. Cuando dice levantar las manos es símbolo de acción de gracias. Toda la Biblia, todos los salmos, léalo, es acción de gracias. Ya viene noviembre, estamos en octubre, pero ya viene noviembre, perdón, es septiembre, pero bueno, ya falta poco para octubre. En noviembre celebramos nosotros en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Thanksgiving significa gracias, giving, dar gracias. Día de Acción de Gracias. ¿De dónde viene eso? Eso no lo inventaron los gringos. Eso, si quieren decir de invención, lo inventó Dios en el tiempo de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él inventó acción de gracias. Por eso que Adán, Caín y Abel, ellos iban a dar gracias al Señor haciendo sacrificios, lo mejor de la tierra. Esa práctica de ofrecer lo mejor de la tierra ha sido parte de todas las culturas antiguas, de los babilonios, de los egipcios, de los asirios, de los acadios, de los ixos, de los griegos, de los persas, inclusive de los romanos, de los incas, de los aztecas, de los mayas. ¿Por qué? Porque ellos iban a lo que se llaman ellos la madre tierra, ¿no? O como se llama la Pachamama, ¿no? eh, Pache es tierra, mamá, madre tierra, y sacaban los frutos de la tierra.
generalmente en esta parte de las Américas, las culturas antiguas, antiguas que ya no existen, ellos sacaban mucho maíz, maíz de todo tipo de maíz. En Perú hay más de 1000 categorías diferentes de maíz. O sea, uno muere sin comer todas esas clases de maíz. La papa, cantidad de papa. Mi cuñado me dice que hay más de 4000 clases de papa. Otra vez, la gente nace, crece, muere sin comer las más de 4000 clases de papa. Así es, hay cantidad. Cuando uno va al mercado ve cantidad de papa. Uno dice, ¿y esta papa para qué es? ¿Y esta papa para qué es? ¿Esta papa para qué? Y aparte de las otras verduras, ¿no? Que crecen de la tierra, árboles que dan su fruto, ¿no? Cantidad. Eso, lo mejor de la tierra, ¿no? Lo recogían, lo cosechaban y le daban como ofrenda a Yahweh. ¿Se dan cuenta? Como ofrenda. Eso es acción de gracias. Fíjense. Claro, hoy en día hay grupos todavía que hacen eso, ¿no? En los Andes del Perú todavía van y en su costumbre milenaria, ellos bendicen la tierra. Fíjense. Claro, ellos no tienen una cosmovisión cristiana, pero la práctica ha venido desde antes. Entonces, el dar gracias era en forma de también de sacrificio, y también ellos hacen sacrificios para que se den cuenta, ¿no? Sacrificios. Las culturas antiguas degeneraban el sacrificio de animales con seres humanos. Ahí tenemos los aztecas, ¿no? Ellos sacrificaban a su Dios matando al ser humano, el cual le sacaban el corazón. ¿Por qué? Porque ellos, todas las culturas sin excepción, entendían que en la sangre está la vida. Una sangre muerta no sirve para Dios, tiene que ser viviente. Entonces ellos tenían que no matarlo, sino que así vivo le sacaban el corazón. Fíjese, porque eso es lo que le agrada al Dios que ellos estaban eh, sirviendo. Pero ¿de dónde sale eso? Se acuerde que Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Toda esa concepción de la vida, de la sangre, sacrificio, acción de gracias, está en todos los pueblos de la antigüedad. Después de esto, si quieren, hagan un, hagan en Google, pongan sacrificio milenario de culturas antiguas, ponga sangre y ponga vida. Y va a ver ahí todas las culturas que hacían sacrificio segundo, siguiendo el modelo bíblico de dar gracias, sacrificando animal, derramamiento de sangre, tenía que derramarse sangre, porque en la sangre está la vida. Otras culturas ya no bíblicas sacrificaban no solo animales, pero a sus enemigos como ofrenda al Señor. Señor, gracias, aquí está tu enemigo. Agarraban y así vivo. O sea, morían cuando lo sacaban, pero no le mataban y le sacaban la sangre, no. Aquí el tipo ahí que no quería y la abrían aquí y le sacaban al corazón y latiendo. Aquí está, te lo entregamos a ti. Era un ritual, ritual. Muchos lo hacían a los recién nacidos porque es puro, primogénito, no está contaminado. Entonces traían el primogénito de una mujer, así, apenas sacaba del vientre, así, y le entregaban a Dios. Le ponían en brasas de, de fuego, de carbón, y ahí le ofrecían en la mente. Eso suena horrorífico, ¿no? Pero para ellos era, Dios quiere esto. Abraham lo iba a hacer con Isaac, ¿no? ¿Se acuerda que lo llevó? No le dijo qué. Es más, lo engañó. Cuando le dijo, papá, pero ¿y dónde está el cordero? Le dice, ¿no? En su inocencia. Dice, no te preocupes, el Señor va a proveer, pero ya Abraham sabía, eres tú, eres tú el hombre. Se dan cuenta, él ya, o sea, esa práctica no era que ellos lo inventaron, eso ya venía de antes. Los egipcios hacían eso, los babilonios hacían eso, los asirios hacían eso, los sumerios hacían eso, los ixos hacían eso, etcétera, etcétera, etcétera. Los cananitas hacían eso, ¿no? Es más, se dice que si Moisés no hubiera destruido el becerro de oro, que era un dios egipcio, si no lo hubiera destruido,
Los israelitas que estaban bailando, también que era acción de gracias, ellos hubieran estado empezando a sacrificar niños al dios toro o al becerro de oro, lo que sea, ¿no? Porque eso es, todo Dios requiere acción de gracias. La pregunta es, ¿cuál es el Dios de usted? ¿Es el mismo de los israelitas? Nuestro Dios es el mismo de ellos, Yahweh. Y Yahweh requiere acción de gracias, o sea que se le bendiga. Y Él nos bendice, porque dice en el 34, y que el Señor creador del cielo y de la tierra te bendiga desde su moral nación. Ese es otro concepto antiguo que todas las culturas tienen. Todas las culturas, ¿no? Todas las culturas, sin excepción, ellos creen que su Dios es el creador, ¿no? Ah, aquí en el imperio inca, el sol y hay ruinas era el creador de lo que existe aquí, pero sobre él había otro dios, ¿no? El Tiahuanaco, me parece, había un dios, se me va el nombre en quechua, pero había un dios que era representado como un sol y con alas, muy similar al dios de los babilónicos, ¿ok? Muy similar. Ese dios es el creador de todo el universo, de toda la cosmología, de las estrellas, de la luna, del sol, de la tierra, del agua, del fuego. Entonces, ese concepto de Dios creador lo tienen todas las culturas antiguas. Por eso que ellos, cuando había un trueno, ¿no? Un trueno fuerte, no sé si usted estuvo en el campo cuando habría trueno, yo sí. Cuando usted está en el campo, fuera de la civilización, y viene un trueno de esos relámpagos y viene una rubia torrencial, oiga, se le llena a usted de miedo. Por uno, el ruido. El ruido, una cosa es que usted lo vea en televisión, una cosa es que usted lo escuche en la ciudad, otra cosa es que usted lo escuche en el campo. Eso es una experiencia única. Luego el cielo se ilumina por los rayos y se ilumina. Es como que Moisés en el cielo está que prende y apaga la luz, se ilumina. Cuando se ilumina, escuche lo que pasa, cuando está en el campo, cuando se ilumina, la luz de los rayos, al iluminarse, usted ve todas las sombras de los cerros y las montañas que están alrededor. Cuando sucede eso, es una visión terrorífica. Es increíble. Y empieza la lluvia. O sea, la experiencia humana, y eso ha sido por siglos, ha llevado a pensar a nuestros antepasados milenarios de que eso es Dios enojado, ¿no? Y hablando. Lea los salmos. Le doy como tarea, lea los salmos y cuando lea los salmos tenga su marcador y vaya marcando esas partes donde el salmista habla acerca de Dios que viaja en los torbellinos del cielo. Obviamente Dios no viaja en los torbellinos del cielo. En los carruajes de las nubes Dios demuestra su ira. Bueno, no hay carruajes, pero ¿por qué utilizan ese lenguaje? Por la experiencia que ellos tenían en Israel y en todas partes, Sudamérica, Centroamérica, los antepasados que vivían pues en el campo, hacían casas precarias, primitivas. La naturaleza era su vecino, su amigo, pero cuando la naturaleza se enojaba, ellos tenían que aplacar al Dios de la tierra, del sol. ¿Cómo la aplacaban? Con sacrificios. Decían, perdón, perdón, está enojado el Dios. ¡Pum! Está enojado. Y tenían miedo. Sacrificio. Hemos pecado, hemos hecho algo malo. Y generalmente algunos sacrificaban al culpable de eso. Si le decían al jefe de la tribu,
el jefe de la tribu le decía, tráiganlo. Porque en la creencia de ellos, él hizo un mal y el Dios se enojó. Por eso está que caratumba, ¿no? Por eso está que envía su ira. Y la ira eran rayos, relámpagos, lluvia, hasta terremotos. Decía, no, 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 está enojado. Tenemos que aplacar su ira, aplacar. O sea, eso tiene que ver con expiar. Fíjese, el concepto de expiar significa justamente eh, calmar la ira del Dios sacrificando algo o al culpable. Entonces, todos los pueblos en Sudamérica, en Centroamérica, las culturas antiguas como los mayas, aztecas, incas y otras culturas más antiguas que no se sabe quiénes son, todos tenían el concepto de aplacar por expiación al Dios de la naturaleza. Todas. Y muchos sacrificaban animales, pero el sacrificio máximo era un ser humano y generalmente el culpable. ¿Para qué? Para que él aplaque el pecado de toda la tribu ante Dios. Ya se dan cuenta la idea de Jesús. Jesús, por morir por su pueblo, está aplacando la ira del Padre, expiando nuestra culpa, porque Él es el culpable, ¿no? A diferencia de otros relatos de culturas antiguas que tienen el mismo concepto, Jesús no es un ser humano normal, común y corriente, es el Hijo de Dios. Y eso también tiene que ver con algunas culturas que creían casi lo mismo. O sea, esto es fascinante. Y Jesús fue sacrificado, así como lo iba a sacrificar a Abraham, ¿no? A su hijo, por su pueblo, porque Dios estaba airado. La ira de Dios está sobre a los hijos de desobediencia, dice Pablo. Mire, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, para aplacar la ira de Dios, Señor, yo muero por ellos, por favor. Yo, 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 eh, yo muero por ellos. Para que el que cree en mí, tu ira, yo, él viene a ser como una paraguas, ¿no? Como una sombrilla. ¿Me entiende? A ver, ah, algo así, una sombrilla. Y todos los que creen en Él están debajo. Y la ira de Dios no entra, no cae, porque Él les cubre. La expiación, cuando Cristo muere, su sangre, la sangre les cubre a ellos. ¿Qué quiere decir la sangre? Limpieza de la culpa del pecado. Eso lo creen todas las religiones antiguas, los babilonios, los asirios, los romanos, los griegos, los persias, los acadios, los sumerios, los incas, los mayas, todo. Vean, pongan ahí sacrificios antiguos, porque el sacrificio mayor no es del animal, es del hombre. Pero el hombre es pecador. Su sangre no es una sangre perfecta. Entonces, ¿quién tuvo que morir para hacer eso? Jesús. ¿Se dan cuenta? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero no de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que el Cordero de Dios es un animal simple, pero tenía que ser perfecto, grande, gordo, ¿no? Que no tenga ningún defecto físico, ¿no? Lo mejor para Dios, ¿se dan cuenta? Abel, lo mejor de todo lo que se cosecha, lo mejorcito. No tenía que ser, mira, está papa, zanahoria, vegetal, está mal logrado, nada que ver. Eso hacía Caín, eso hacía Caín. Abel no. Abel con mucho esmero y cariño y amor decía, esto sí sirve para Dios, aparte. Esto no. Esto sí, aparte. Esto no. Y lo traía con agrado. Y el Señor, Abel, eso es lo que me gusta, Abel. Y le bendecía, acción de gracias. Caín, Caín y mi ofrenda, aquí está. Mira, agarré todo. Y mezclaba todo lo malo, Caín. Y Dios le decía, no, no, yo no soy cualquier cosa o cualquier Dios. Yo soy Dios el Creador. ¿Y tú me vas a traer esto? No. Y no vio con agrado. Al de Abel sí. Y lo mató Caín a Abel. No le preguntó, hermano, hermano, enséñame.
Y eso sigue hasta ahora. El que agrada a Dios, el enemigo lo mata. Lo que sucedió hace exactamente, ¿cuánto? 15 días o más aquí en los Estados Unidos. Lo mataron, lo mataron. La historia de la iglesia de Dios desde el principio hasta ahora está lleno de mártires que fueron asesinados por su fe y obediencia a Dios. Dios acepta esa clase de acción de gracias, ¿se dan cuenta? Hoy en día ya no hay que matar, ya no tienes que buscar un corderito, bueno, al menos que quieras hacer un asado en tu campo, ¿no? Gordo, y hay cantidad porque te va a sobrar carne para muchos días y semanas, pero no como sacrificio. Eso ya no, Dios ya no lo acepta porque ya hubo alguien que lo hizo, Jesucristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, todo lo que las culturas antiguas han hecho era una sombra de la realidad de lo que iba a venir, porque no conocían. Entonces ellos en su mente decían, "Pum, Dios está enojado. Sí, sí, está enojado. ¿Qué hacemos? Él, por culpa tuya, dice, Dios, el creador, el sol, está enojado. Mira, está que grita y los truenos. ¡Pra! Y el pobre tal vez no hizo nada, pero en la mente sí, alguien tiene que ser sacrificado. Alguien tiene que morir por el pueblo, exactamente como lo dijeron los mismos fariseos, porque alguien tiene que morir por el pueblo. Generalmente es un inocente, pero que lleva la culpa del pueblo. ¿Para qué? Para que no mueran todos. Alguien tiene que morir. Creador, te ofrecemos el sacrificio. Aquí está. Él va a morir por nosotros. ¿Ok? Te lo ofrecemos. Te lo ofrecemos. Y va y le sacan el corazón. Derramamiento de sangre. Aquí está. Aplácate, por favor, perdónanos. Aquí está la ofrenda. Él ya murió. Aquí está su corazón. Mira, 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 mira. Por favor, ya, 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 calma tu ira, calma, calma, calma. Gracias, gracias. ¿Se dan cuenta? Gracias, gracias. Se aplacó. Esa es la creencia antigua milenaria. En el cristianismo, Jesús vino a hacer eso. Él dio su vida, sangre, sacrificio, expiación. ¿Se dan cuenta? Expiar, limpiar. Los que creen en Él ya no están bajo la ira de Dios. Gracias, ya no estoy bajo tu ira porque tu Hijo murió por mí. Su sangre me cubre, me limpió de toda. Expiar, de ahí viene la palabra expiar. ¿Por qué? Porque esa sangre representa mi sangre, pero Él murió por mí porque mi sangre no vale. Soy pecador. La sangre de Él sí. Entonces, como vale, me limpia. Pongámoslo así, es como que usted quiere lavar una prenda sucia. Oiga, si va a lavar para que le quite toda la mugre, va a tener que usar un detergente poderoso, no cualquiera. Si va a usar un detergente o jabón que no sirve, bueno, va a quedar un poco. Pero todavía usted va a estar, mira, no me gusta. Y todavía huele feo. No, tiene que usar un detergente que no solamente limpie todo, pero que quite el olor y la prenda pues lo haga como nuevo. Algo similar es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente aplaca la ira de Dios, sino que nos limpia de pecado. Dos funciones. Recuerde, no se olvide. La sangre de Cristo, ¿no? Implica dos funciones. Uno, aplaca la ira de Dios, del Padre, y al mismo tiempo nos limpia de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora, esto fue solamente la introducción a mi tema del Salmo 134. Y falta más, pero lo voy a dejar ahí. Quiero que abramos la Biblia en Efesios capítulo 3. Si va la Biblia en Efesios capítulo 3, o Efesios 3, que está en el Nuevo Testamento. A ver dónde está. A ver si lo puedo encontrar. Sí, ya lo encontré. A ver dónde está. Oh, aquí está. Ya está. Bien. Yo creo que es Efesios. Vamos a ver. Sí, es Efesios. En Efesios 3, no, eh,
Vamos a leer del 1 al 6. Efesios 3 del 1 al 6. Tengo aquí la Biblia de las Américas. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Escuche bien. Por esta causa, no, yo, Pablo, prisionero de Cristo, o sea, esclavo, estaba encarcelado en Roma, por amor de ustedes los gentiles. O sea, él fue encarcelado no porque hizo un crimen, él fue encarcelado no porque violó alguna ley romana, ni se emborrachó o hizo un delito. Él fue encarcelado, estaba encarcelado por llevar el evangelio a los gentiles. Por decir, por causa de ustedes. Y no es una queja, no está diciendo, mira, ya ves, por culpa de ustedes estoy aquí. No, tampoco lo dijo eso. Lo que está diciendo es, por amor a ustedes estoy encarcelado. Mire, a eso se refiere. Y dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. O sea, ¿de qué está hablando eh, el apóstol Pablo? Lo que está hablando es que los gentiles que escucharon el Evangelio, porque los que no escucharon no fue para ellos. Por eso dice, si es que en verdad oyeron la dispensación, o sea, el misterio o la administración de la gracia de Dios que me fue dada para usted. O sea, ¿cuál es eso? Eso es lo que es la predicación del Evangelio. Eso es una administración, o sea, a Dios por medio de Jesucristo se presentó a Pablo y le dice, yo te voy a escoger para que seas luz a los gentiles. Yo te voy a enviar para que prediques el Evangelio, pero para que sufras por el Evangelio. Tú vas a pasar calamidades, te van a golpear, te van a torturar, te van a odiar. Qué bonito, ¿no? Te van a despreciar, van a hacer un plan para matarte. Oye, ¿se imagina usted que le den un trabajo y le digan, ¿quiere trabajar? Sí, yo quiero trabajar. Bien, le damos el trabajo. Felicitaciones. Gracias, gracias por el trabajo. Bien, ¿quiere saber las funciones que usted y todo lo que va a pasar en su trabajo? Sí, claro, yo estoy muy entusiasmado. Me gusta a mí trabajar. Bien, número uno, te van a odiar. ¿Cómo? Sí, te van a odiar. Ok, siempre hay gente que odia. Te van a perseguir. Mm. Una vez que te agarren, oh, te van a torturar. Ok, te van a hacer pasar mucho dolor físico, te van a golpear, te van a arrastrar por las calles. Disculpe, señor, ¿ese es mi trabajo? Bueno, eso es todo lo que va a pasar en el trabajo. Me equivoqué de trabajo, disculpe, mejor me voy. Bueno, no tenía opción, Pablo, para decir eso, porque eso es su llamado, o fue su llamado, sufrir por la causa de Cristo. Y efectivamente, vea el libro de los Hechos, fue arrastrado en las calles. Y ustedes saben cuando se arrastra en las calles de ese entonces, con rocas, no había pavimento, en algunas partes sí, tierra. ¿Qué pasa con la carne de uno, con la piel? Se desgarra, ¿no? Porque le están arrastrando. El peso del cuerpo hace que nuestra piel se vaya desgarrando a medida que lo van arrastrando. O sea, sabe cómo quedó Pablo. Y ahí no había emergencia, que llevarlo a la emergencia, llamen a la ambulancia, le vas a poner suero, nada que ver. Lo golpearon con palos, con palos. Oiga, él no fue Superman huesos de acero. Ya sabe lo que sucede cuando lo golpean. Se rompe los huesos. Entonces, todo eso, al final le tiran en la cárcel. Y no eran cárceles como los de ahora. Aquí en Estados Unidos, las cárceles, hay gente que dice, prefiero entrar a la cárcel porque viven mejor que afuera.
O sea, le dan comida gratis, ropa gratis, se tiene que bañar. Y sí, hay gente que dice, voy a robar para que me metan en la cárcel porque ahí voy, vivo bien. Y sí, le dan comida. No es así en ese tiempo, no era así. Y dice así, eh, que por revelación me fue dada a conocer el misterio. Revelación es una palabra que estaba escondida, significa apocalipsis, y se le dio a conocer. ¿Quién le dio a conocer eso? El Espíritu Santo. O sea, el ministerio de Pablo fue espiritual. Hoy en día ya no hay. O sea, Dios no se me va a revelar a mí en sueños o ahorita en visiones y yo estoy mirando. Oh, qué bonito. Mira, wow, estoy mirando una visión. Hay gente que cree que ha visto eso. Sectas falsas como los testigos de Jehová, los mormones que vieron visiones. Qué bonito, mira, qué lindo. No, eso era imaginación. O vio otra cosa, pero no fue el Espíritu Santo. A Pablo se le reveló eso, ¿no? Y dice, es un misterio. O sea, misterio significa lo que nadie conoció. Por ejemplo, las culturas antiguas que sacrificaban, ellos no conocieron el misterio que estaba, que ellos creían, pero no fue revelado a ellos. Ellos murieron sin conocer a Dios o a Jesús, o de una u otra forma Él se lo reveló. Pablo dice que por las cosas de la creación se lo fueron reveladas. De modo que en su conciencia estaba escrito el bien y el mal. Y puede ser, porque por ejemplo en el imperio incaico había un código moral, ¿no? No mentir, no hurtar, eh, ¿qué más decía? Otras, creo que eran cuatro o cinco más, pero había un código tan estricto que si uno violaba esos códigos, le esperaba la muerte. O sea, ese concepto moral, ellos tenían un concepto del bien y del mal, ¿se dan cuenta? Y en base a esos códigos de todas las culturas que han tenido, Dios los va a juzgar. Les va a decir, yo creo, mira, en tu imperio había esta ley, tú no lo cumpliste. Bueno, te juzgo en base a tu ley. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? En este caso, dice aquí, a Pablo se le reveló, en vista de lo cual leyendo pueden comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Entonces ya dice que ese misterio es el misterio de Cristo. El Evangelio es el misterio de Cristo. ¿Sabía usted eso? La palabra misterio no es español. Como siempre les digo, nuestro español de España no es español de España. Es una combinación de gran influencia griega. Un más del 50% de lo que hablamos es griego. Misterio no es español, es griego. Un poquito mal hablado, porque en griego es misterion, misterio. Casi no se nota la diferencia en la pronunciación. Así que cuando le ¿qué idioma hablas? Griego. Pero estás hablando español. No, es griego, pero mal pronunciado. Que es lo más como farmacia. Farmacia no es español, es griego. ¿Ok? Y así, otros nombres más. Entonces, ese misterio es el misterio de Cristo. De genitivo. No es el misterio de Pablo, es de Cristo. Entiendas, el Evangelio es el misterio que se le reveló a Pablo. Le dijeron Dios en una forma espiritual porque el cristianismo no es una enseñanza humana, el cristianismo es la mente de Dios. Creemos en un mensaje espiritual, divino, y dice 5. En otras generaciones, o sea, en los tiempos antiguos, en las culturas antiguas, ¿no? Dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, las culturas babilónicas de África. ¿Cuántas tribus hay en el África? Hasta ahora estuve leyendo, hay tribus en el África. Ya no hay muchas, claro, pero hay tribus escondidas que
no entró la civilización. Eso, ellos viven como en los tiempos primitivos de hace más de 10.000 años. Sí, con lanzas, ¿no? Quieren comer un jabalí, agarran la lanza y ¡zas! Se lo tiran y se les traspasa. Y van y agarran, prenden leña. Así como en sus tiempos ancestrales. Comen al jabalí, que viene a ser un cerdo gigante, y eso es para toda la tribu, ¿no? Agarran la patita, la orejita y se lo comen, ¿no? Eh, Así como esas tribus antiguas que sobrevivieron a las culturas de Mesoamérica, de lo que se conoce como Centroamérica, Mesoamérica se llama así porque está en el medio, ¿no? De América, ¿no? Porque está, ¿por qué Mesoamérica? Porque arriba está Norteamérica, en el medio está, medio es Meso, entre y Sudamérica. En Mesoamérica están las culturas más conocidas como son los mayas, los aztecas y otras culturas más que han existido, menos poderosas. Ellos no conocieron esto, dice, eh, eh, como ahora ha sido revelado. O sea, a ellos nunca se les reveló a Cristo, el Evangelio, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios se los reveló. Eso es cristianismo. El Espíritu de Dios, una forma espiritual y divina. Cristianismo es espiritual, es divino, viene de Dios. Cuando uno ora, entra a una dimensión espiritual. No es algo, no es un ejercicio terapéutico mental, ¿no? Dentro de la psicología se dice, mire, relájese, haga una oración, porque para ellos la oración es algo terapéutico, o sea, te relaja. Pero en realidad no es terapéutico, la oración es espiritual. Por eso que muchos pueden orar, pero no todos entran en ese contacto espiritual con Dios, es diferente, porque es una oración sintética, ¿no? Señor, gracias por esto. Pero la oración de acuerdo a las escrituras es entrar a la presencia misma de Dios. Fíjese, ¿cómo, cuándo? Bueno, siga orando de forma espiritual, porque es espíritu, dice Jesús. Dios es espíritu y solamente en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. Fíjese, y adorar es acción de gracia. Si usted no agradece a Dios, eso no es adoración ni tampoco es oración. Toda oración es acción de gracias, levantar. Cuando Pablo dice a Timoteo, levantando manos santas, está diciendo, dando acción de gracias. ¿Se dan cuenta entonces por qué acción de gracias que se celebra aquí el último jueves de noviembre? No es invención gringa, ¿no? Muchos dicen, oh, allá ustedes, no, 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 ustedes los gringos y nada. Eso vino de la Biblia. Que muchos no los hayan enseñado es otra cosa. Pero acción de gracia está en toda la Biblia. Desde Abel, Dios miró con agrado. Caín no le dio las gracias a Dios, agarró cualquier porquería. Y Dios dijo, no, nada que ver. No, 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 no. Yo no acepto la ofrenda de este tipo. Malagradecido, ¿me da a mí cualquier cosa? No, no, nada que ver. Abel sí. Miren, qué lindo, qué lindos vegetales, qué lindas verduras. Él me ama, ¿se dan cuenta? Qué lindo, todo es lindo lo que hace Abel, Dios, yo le voy a bendecir. Así, eso no ha cambiado, hermano. Eso no ha cambiado. Hoy en día no hay que darle verduras al Señor, porque lo que Él quiere es más que verduras ahora, Él quiere nuestra vida. Aquí dice Pablo que ofrecéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12. Eso es nuestro servicio de adoración espiritual a Dios. No el cordero gordo, no las verduras que tienen que estar bien para nuestra salud, sino nosotros mismos. Entonces dice aquí Efesios 3, eh, este misterio, las culturas antiguas no lo conocieron. 6, a saber que los gentiles, o sea, los de ese tiempo y los de ahora, son coherederos. Co significa participar igual, ¿no? Coherederos, miembros del mismo cuerpo, él se refiere al pueblo de Dios, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea,
Los gentiles son los que no son parte del pacto de Dios, del pacto abrámico. Y obviamente porque todos los gentiles que no son hebreos, como expliqué hace un momento, tenían otra religión, otra práctica, otra costumbre. Cuando estos gentiles por primera vez escucharon el Evangelio y creyeron, entonces ellos son dos cosas. Uno, coherederos, o sea, heredan las promesas abrámicas. Co significa igual. Y también copartícipes, o sea, participan igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los gentiles que no son hebreos pueden participar de la promesa abrámica que fue dado a los descendientes físicos de Abraham? Por fe, por fe. Porque los que son de fe, dice Pablo, son hijos de Abraham. Ahí está. Ahí está la conexión. Los que son de fe son hijos de Dios. No mira tal oración con esa ofrenda, podemos decir si es lo mismo cuando oramos a Dios teniendo rencor. No, porque rencor y soberbia no es oración. No es oración. Buena pregunta y buena observación que hace Johanna. Cuando Pablo lee, escribe Galatas 5, rápido, vamos a ver que Pablo habla del fruto del espíritu y de la naturaleza humana, él llama carne. El fruto del espíritu es del espíritu, no de uno. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo, pero de por sí nuestro espíritu no es el de Cristo, Él nos da. Entonces cuando uno agradece a Dios y le odia al hermano que está al lado, que también agradece a Dios, viene a ser como Abel, perdón, como Caín, que también trajo su ofrenda igual que Abel, no al lado. Abel tenía su ofrenda, Abel trae su ofrenda y le mira a Abel, a Abel, le dice, esa ofrenda, a ver la mía, que voy a poner más. Claro, él ponía más ofrenda, pero no era buena. Y ponía, y tal vez lo tenía más, mira, pues esto es más que él, me tiene que aceptar, porque mira todo esto. Lo que Caín no entendió es que Dios no estaba mirando la cantidad, sino la calidad de la ofrenda. Tal vez Abel no tenía mucho, pero trajo lo mejor de la tierra, nada podrido. Eso en la actualidad se puede decir que es la motivación. ¿Cuál es tu motivación cuando oras? Tu actitud. ¿Es una actitud de odio? No puede haber eso. No puede existir. No se puede orar, alabar a Dios con esa actitud de rencor, porque va a ser en vano. Puedes orar 1 hora, 2 horas, pero si el rencor está ahí, no existe. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo y del pobre? El fariseo decía, Señor, gracias porque no soy como este. ¿No? Mírale, a ver, no, pues, no, gracias, Señor. El otro no se comparó con él. Al contrario, dijo, perdóname, 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 Señor. Él pudo haber dicho, Señor, mira, se está burlando de mí. No, Dios sabía. Y Dios rechazó a ese publicano que decía, no soy como este, y dio gracias al humilde, que solamente le pedía, Señor, ten piedad, perdóname. O sea, obviamente que la actitud del corazón respondiendo a la pregunta de Johanna, sí, 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 claro, ofrenda, gracias por la ofrenda. No mira con agrado, o sea, eh, y esa es la razón tal vez por la cual mucha gente que ora dicen, Dios no me ha respondido o no me ha bendecido. Dice. Bueno, Dios te ha bendecido con la vida, para empezar. Y en Cristo ya estamos bendecidos. Pero si uno ora, antes de orar, ponerse de acuerdo. Antes de orar, sacar al corazón amargura, odio, envidia, soberbia, ¿no? Eh, a todas esas actitudes que vienen a ser la ofrenda de Caín. Póngala así, porque Dios no va a mirar con agrado tu ofrenda, o sea, tu oración. Va a decir, no, pero si tú me estás trayendo
plantas de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de chisme. No, 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 no puedo aceptar tu oración. No, no, no puedo, ¿no? Y en este pasaje, volviendo a Efesios, es lo que está pasando. Los gentiles en Cristo, nosotros somos gentiles porque no tenemos ascendencia hebrea, que yo sepa. ¿Quién sabe en el pasado? ¿No? ¿Quién sabe nuestros antepasados? ¿Por qué digo esto? Porque recuerde que en España, de donde vienen nuestros antepasados, ¿no? Vinieron de España los antepasados de uno, combinado con algunos más, pero la mayoría de España. Ahí estuvo mucha ascendencia árabe y judía, mire, y hubo mezcla de árabes con españoles y también judíos. ¿Ok? Muchos de los apellidos de nosotros son apellidos árabes o judíos mal hablados, mal hablados. Por ejemplo, mi apellido Arevalo, encontré más de 10 diferentes modificaciones de mi apellido. Unos dicen que viene de Arabia porque es Are, espacio, Valo o Vale, separado. Y después, con el continuo del tiempo, dijeron, que separado, lo pusieron junto. En otros dice que era doble L, lo pusieron junto. Y así a medida de que pasaban los siglos, hasta la pronunciación cambió. Y vinieron aquí un español que se llamaba Aríbalo, con la I, no con la E. Pero lo que sucede es increíble porque hubieron griegos que también se llamaban así con la B grande, Aribalo. Y lo que sucede está en que esos estuvieron en parte de los españoles con ese apellido y comenzaban a hacer cerámicas. Los incas tenían mucha cerámica. Todos en Mesoamérica tienen cerámicas de barro y son objetos de arqueología. Y a veces no sabían que cómo le dirán esta gente a esta cosa, ¿no? Y muchos decían Aribalo. Y algunos incas escuchaban esa palabra y cuando hacían esas cosas, porque los españoles decían, hazme esta cerámica, sí lo hacían. Y ellos lo hacían de barro, eran expertos. Hasta ahora hay eso. Y se dice, no está comprobado, puede ser, que lo llamaban Aribalo a la cerámica, porque es el nombre que conocían ellos. Oh, Aribalo, mira, un Aribalo. ¿Por qué? Porque lo hacían para que se comunique con el español. Dicen que el apellido mío viene de ahí, sino que después lo cambiaron la B con la B, B grande con B chica, y la I con la E, y se salió Arevalo. un cuento, ¿no? Pero en fin, cada, lo que quiero decir es que, eh, ah, según versículo 6, que en las culturas gentiles, eh, cuando entramos al Evangelio, sin ser pactuales de Abraham, somos en Cristo hechos partes de ese pacto. Eso es lo que quiero decir, es lo que dice Pablo. Por fe, no por raza, porque hay judíos actuales que rechazan el Evangelio y por más que sean descendientes, no son parte del pacto. Lamentablemente no lo son. Ellos pueden decir, no, es que mi papá fue de allá, ¿sí? Pero si se rechaza a Cristo, no es coheredero con Cristo. No importa cuán judío sea, no importa. Y el gentil, que no importa cuán gentil o pagano haya sido, en Cristo es partícipe de las bendiciones de Abraham y también coheredero de las promesas. ¿Se dan cuenta? ¿Quién pensaría eso? ¿No? En el tiempo de Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús, eh, los judíos decían a los romanos, a los griegos, perros. Así los trataban. ¿Por qué? Porque no eran parte del pacto, eran inmundos. O sea, era imposible que un judío dé entrada a su casa a un romano, a un griego o cualquiera que no sea judío, porque eso era una ofensa. Era como hacer entrar a un puerco a su casa. Ellos nada que ver con el puerco, animal inmundo. O que entre un perro, animal inmundo. Entonces, que entraba un griego, un romano, este es igual que un perro.
Y algunos romanos sabían en ese entonces, decían, oye, estos nos miran como perros, ya falta que ladremos. ¿Por qué? Porque no era judío, no era parte del pacto. Pero en Cristo no hay eso. Si el pagano, gentil o judío creen en Cristo, son hermanos. Por eso odiaban a Pablo. Por eso Pablo estaba ahí, porque decían, ¿cómo es posible que tú, siendo maestro de la ley, eso está en Hechos, a Pedro le dijeron, comas con gentiles, comas con gentiles? Ellos son perros. ¿Cómo vas a traer a tu casa a un gentil? Y lo odiaban, al judío que hacía eso lo odiaban, por eso que odiaban a los apóstoles, porque el mensaje del Evangelio hacía que los gentiles que creían en Cristo eran hermanos. Y cuando un judío escuchaba que un otro judío le decía hermano a un gentil, decía, ¿qué le dijo? Hermano. ¿Hermano? No, no le dijo hermano. Sí le dijo hermano. Eh, le llamaban Saúl, porque Pablo es otro nombre. Saúl, Saúl, en hebreo. O sea, ¿tú le dijiste hermano a él? Sí, es hermano en Cristo. Ese está loco. Tenemos que llevarlo a la cárcel. Sí, sí, él está violando las leyes de Moisés. ¿Se dan cuenta? Le dijo hermano a un perro gentil, a un romano, a un griego, a lo que sea. No, nosotros somos hijos de Abraham. Y, y, y bueno, todo eso lo pueden ver en el libro de los Hechos. Por eso Pablo fue a la cárcel, porque él predicaba el Evangelio. Y dice, por causa de ustedes, por eso ahí entienden por qué dice por causa de ustedes, porque los judíos a ustedes los miran como perros. Pero en Cristo, si ustedes creen en Cristo, Cristo no los mira como perros, los mira como coherederos míos, o sea, son mis hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Es un misterio revelado recién, bueno, recién hace 2000 años a Pablo. Y antes no había eso. Las culturas antiguas se pueden a ver Google, poner ahí un ejemplo, imperio azteca, sacrificios, dioses. Ahí van a ver todo lo que decía y van a ver que ahí está el sacrificio realmente. Para ellos eso era su acción de gracias. Bueno, nuestra acción de gracias es todos los días, es cierto. Dar gracias al Señor todos los días. De ahí viene la idea de orar por los alimentos, dar gracias a los alimentos. De ahí viene. Como ya no había sacrificio, los judíos comenzaron entonces a agradecer a Yahweh por el alimento antes de comer. Eso pasó con los cristianos. Gracias por los alimentos, Señor, gracias por estos alimentos. En el nombre de Jesús, porque agradecer es que Dios bendice esos alimentos. Es como la ofrenda de Abel. Cuando Abel trajo la ofrenda, ¿no? Dios bendijo esa ofrenda, o sea, lo recibió. Y cuando Abel, Caín trajo la ofrenda, Dios dijo, nada que ver. No, 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 vete, 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 vete. O sea, no toda ofrenda es agradable a Dios. ¿Entendido? Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que lo que hemos entendido de darte gracias del misterio en Jesucristo, de que en Cristo nosotros los gentiles somos partícipes y coherederos de las mismas bendiciones dadas a Abraham. Por eso te agradecemos. Ayúdanos a agradecerte siempre. Ayúdanos a que nuestro agradecimiento sea aceptable, así como aceptaste la ofrenda de Abel. No queremos ser como Caín, más bien como Abel. Y también que los que escucharon el mensaje sea de bendición toda su vida hoy, este día y en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea siempre con todos ustedes, siempre, siempre, siempre. Y hoy día el Señor haga un, este, un tiempo, lea los salmos y busque todo lo que es ah, acción de gracias. Y en los salmos hay bastantes. Así que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.